Esto es la Facultad de Derecho en Radio. IUS, Canal Multimedia, presenta Societatis, conducido por Elsie Núñez Carpizo y Amparo Apolinar de Jesús, un programa del Seminario de Sociología General y Jurídica. Buenas tardes, estamos nuevamente con ustedes en su programa Societatis del Seminario de Sociología General y Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. En principio, nuestro reconocimiento al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la facultad, al doctor Víctor Manuel Garay Garzón, secretario general, y al maestro Ricardo Rojas Arévalo, jefe de la División de Educación a Distancia. Asimismo, al maestro César Alanís, a Oscar Telles, que nos apoyan para la realización de este programa, y del seminario a Cristina Ávila, Rosa María Valdés, Carlos Velasquillo, y le damos la bienvenida a la maestra Amparo, que hoy se reintegra con nosotros. Ustedes pueden estar en contacto con nosotros a través del Facebook, del Twitter, Seminario de Sociología General y Jurídica, Facultad de Derecho, o en el correo semsoc@derecho.unam.mx. Hoy tenemos la muy grata presencia de la doctora Berta de Ávila, y que, como ustedes seguramente han visto, el tema que vamos a tratar hoy es cáncer de mama. Le cedo el uso de la palabra a la maestra Amparo para que nos dé una breve, que ahora sí es brevísima, reseña. Muchísimas gracias, doctora. La doctora Berta de Ávila es médico cirujano por la Facultad Mexicana de Medicina de la Universidad La Salle. Cuenta con la especialidad en ginecología y obstetricia por el ISSSTE en el Hospital Regional General Ignacio Zaragoza. Tiene la especialidad en sexología educativa por el Instituto Mexicano de la Sexualidad. Tiene el diplomado en el método de aplicación mental por el Instituto del Método de Aplicación Mental. Se encuentra certificada por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia. En el ámbito profesional se dedica a la consulta privada en un consultorio particular de ginecología, obstetricia, colposcopía y sexualidad. Además, imparte diversos talleres y conferencias en temas de sexualidad, salud reproductiva, vacunación, salud preventiva a nivel secundaria, medio superior y superior. Y es profesora en el diplomado para el método de aplicación mental. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Bueno, la información en relación al cáncer de mama, y que por esa razón nos vamos a dedicar el día de hoy a su análisis con los comentarios profesionales de la doctora de Ávila, es que en nuestro país es la causa principal de muerte de las mujeres. 1 de cada 8 mujeres en nuestro país presentará esa enfermedad a lo largo de su vida si no se detecta. Se calcula que 15 mexicanas mueren al día de esta enfermedad, principalmente en los estados de Aguascalientes, Campeche y Colima. Y antes de continuar viene la primera pregunta. Hablamos de cáncer de mama, pero ¿qué es el cáncer de mama? El cáncer de mama es una enfermedad donde crecen células malignas o células malformadas, por así llamarlo, en desorden, a una velocidad rápida, a una velocidad tumoral, como se llama, y entonces ocasiona un tumor maligno. Va básicamente en las glándulas de la mama, que la glándula tiene varios componentes, pero bueno, la glándula en los conductos de la mama, o incluso en la zona hacia las axilas también. Y en este sentido, ¿tenemos factores de riesgo que nos... Sí se habla de factores de riesgo que puede tener una mujer, e incluso también los varones, para cáncer de mama? Recordemos que los varones pueden llegar a tener pequeñas glándulas no muy desarrolladas,
pero también puede darles cáncer de mama, que también luego eso no se dice, ¿no? No, pues eso es importante saberlo. Así Sí, es, claro. obviamente la estadística es bajísima en los varones, pero sí existe también el cáncer mamario y la muerte por cáncer mamario en varones. Y no estoy hablando de varones transexuales, no estoy hablando de varones que toman hormonas, estoy hablando de varones clásicos, clásicos varones que no han hecho modificaciones en su cuerpo y que no tienen ningún tipo de tratamiento hormonal, pueden desarrollar cáncer de mama. Si hay factores de riesgo, que aquí importa saber que un factor de riesgo no determina si te va a pasar o no. El factor de riesgo está calculado estadísticamente por lo que ha pasado a nivel mundial, ¿no? O a nivel nacional o de alguna entidad, a ciertas personas, y entonces sacan los factores de riesgo y dicen, esto se detecta que es un factor de riesgo porque resulta que, por ejemplo, en cáncer de pulmón, las personas que fuman tantas cajetillas al día tienen mayor riesgo de tener cáncer de pulmón, pero eso no significa que porque tú tengas factores de riesgo te tiene que pasar. Te puede pasar sin tener ningún factor de riesgo y puedes tener todos los factores de riesgo y no te pasa. Entonces digo, los factores de riesgo son como algo que hay que evitar, ¿no? Como hablábamos también la vez pasada, que hay que ser saludables a lo más que se pueda, ¿no? Pero bueno, los factores de riesgo específicos para cáncer de mama son muchos. Uno es la edad. El cáncer de mama en teoría da en mujeres arriba de los 40 años, por eso es que también se ha instituido lo de la mastografía, que ya lo platicaremos al rato. También el haber tenido o no embarazos y lactancia. Si una mujer ha tenido, por ejemplo, igual, tiene ya 40 años y ha tenido ya embarazos, aunque no ha dado lactancia, tiene menos riesgo o tiene un factor de riesgo menos que la mujer que nunca se ha embarazado. Ahora, la mujer que se embaraza y que da lactancia, por lo menos 3-4 meses, eso le da un riesgo menor a tener cáncer de mama. El uso de hormonales a lo largo de la vida. Se habla mucho del uso de estrógenos y progestágenos. Los anticonceptivos clásicos o que se usan pastillas, inyecciones, parches, ¿no? Para que las chicas no se embaracen, se han usado ahora cada vez en mujeres más jóvenes. O sea, ¿por qué? Porque empezamos una vida sexual activa más chicas y entonces estamos más conscientes de que no me quiero embarazar a los 22, 23 años y empezamos a tomar hormonales a los, 18, 17, ¿no? Entonces, si yo pienso en una mujer que decide no embarazarse hasta los 30 años, estoy hablando de que por lo menos le voy a dar ¿cuántos años de anticoncepción a esa mujer? Por lo menos 10, por lo menos, pero si dice, no, tengo un hijo y luego ya no quiero y me sigo, hasta que tenemos la menopausia, y eso algunos años después de la menopausia, no tenemos la certeza de que biológicamente ya no soy fértil, ¿no? Entonces, ¿cuántos años voy a estar sometida al uso de hormonales? Entonces, bueno, también se dice que ese es un factor de riesgo. El uso de hormonas de reemplazo, también eso. ¿Cuándo pasa eso? Cuando ya no menstruamos, en la menopausia. Porque además la edad, entre más grandes somos, más riesgo tenemos de tener cáncer de mama. Entonces, si yo ya tengo la menopausia y necesito usar un reemplazo hormonal a base de estrógenos con progestágenos, pareciera que la combinación de los dos es lo que da más riesgo que si solo uso estrógenos. Por ejemplo, en la menopausia, que estaría padre que hiciéramos un programa de eso. Pues, tomamos nota de inmediato. En la menopausia, de inmediato, ¿sí? No todas necesitan los dos tipos de hormonas. Por ejemplo, las mujeres que ya no tienen útero ya no necesitan usar progestágenos, solo estrógenos. Y hay una estadística que dice que, porque todo el mundo tiene miedo a los estrógenos, ¿no? Hay una estadística que dice que no, que en esas mujeres que será terapia combinada tienen más riesgo de tener cáncer de mama que las que solo usan estrógenos. Entonces, bueno, ese es otro factor de riesgo. Obviamente el tabaquismo es otro factor de riesgo. Y hay un factor de riesgo que a mí no me gusta, pero es una realidad, que es la obesidad, ¿no? O sea, la grasita que tenemos en todas las zonas donde nos guardamos la grasita produce ciertas sustancias y ciertos factores que los científicos los llaman oxidativos, ¿no? Además de que la hormona, la grasita humana produce, cuando tú la mueves, produce ciertas transformaciones enzimáticas que terminan siendo hormonas. Entonces, por eso también una mujer que no se puede embarazar y que tiene un sobrepeso muy importante, una obesidad mórbida, cuando baja de peso logra embarazarse, porque hormonalmente su metabolismo funciona mejor. Entonces, las mujeres que durante toda su vida o mucho tiempo de su vida han sido obesas, están produciendo todo el tiempo ese tipo de sustancias metabólicas que al final pueden darle al cuerpo como un detonante para dar un cáncer de mama.
Ajá, entonces digo, por donde la veamos, hay que ser saludables y no gorditas, ¿no? Muy bien. Sí, al final tiene efectos en muchas cosas, ¿no? El estar con sobrepeso o con Así obesidad, y no hay que olvidar que México tiene el primer lugar, ¿no? Tanto infantil como de adultos. Entonces, Y el algo anda factor mal. de riesgo más importante para el cáncer de mama, el más, que todo mundo preguntamos cuando hacemos una entrevista médica, es la familia. O sea, si yo tengo una madre, una hermana, sobre todo familiares directos, madre, hermana, que hayan tenido cáncer de mama, la posibilidad de que yo lo tenga es alta, porque se habla de mutaciones en unos genes. Todas las mujeres tenemos unos genes que nos cuidan del cáncer de mama. Bueno, hay mujeres que nacen por generaciones con una mutación en ese gen donde me protege para el cáncer de mama, no lo tengo, y entonces eso hace que yo predisponga más al cáncer de mama. No todas las mujeres que tienen esa mutación en ese gen tienen cáncer de mama, pero sí se ha visto que la mayoría que tuvieron cáncer de mama tienen esa mutación. Entonces digo, no es que todas nos estemos haciendo exámenes genéticos para ver si la tenemos o no. Hay familias donde sí, por ejemplo, la mamá, la hermana, la hija tuvieron, y entonces las otras hijas, las que vienen abajo, todas se hacen, por ejemplo, estudios genéticos. Y entonces ahí les dicen, tú sí lo tienes, tú no lo tienes, tú sí lo tienes. Y ya la que lo tiene, pues toma cartas en el asunto, ¿no? Y entonces, bueno, puedes hacer lo que tú decidas, o sea, desde estarte vigilando frecuentemente hasta quitarte ambas mamas, ¿no? Entonces, pero no es como correr con ese pánico de todas las mujeres tenemos que hacerlo si tenemos esa mutación. Estos estudios se hacen específicos en familias donde hay predisposición. Claro, que daría una falsa idea de que es hereditario. Exacto, porque no es como no podrías llamar que es hereditario. Ajá, exacto. Sí, pero si lo vemos sin conocer, ¿no? Ahí también hay estudios, ahorita que dijiste eso de hereditario, también hay estudios que dicen que porque ese gen, esa mutación de ese gen, lo que hace es permite el crecimiento de tumores en mama y en ovario. Entonces también tener un familiar con cáncer de ovario está asociado a ese gen. Entonces, si hay alguien en la familia que tuvo tu cáncer de ovario, hay que tener cuidado con las mujeres en la mama, porque puede ser que sí, yo conozco un caso en particular de que sí, o sea, lo había tenido la hija, porque aquí lo detectaron primero en la hija. Y luego le dio a la mamá. Y luego la mamá siempre decía, no, me voy a morir de cáncer y cosas así. Efectivamente, a los pocos años ya fallecida la hija, ella tuvo, por eso la pregunta, ¿no? Que aparentemente o sin un conocimiento nos quedaría la idea de que es hereditario cuando en realidad no lo es. Tienes una predisposición, digamos, y bueno, si ¿no? tú vives diciendo me voy a morir de cáncer, pues ¿qué te va a pasar? Pues te vas a morir de cáncer. Nuestros pensamientos positivos. Sí, por favor, acuérdense. Estamos súper saludables y estamos súper bien y nos va a ir de maravilla. En términos generales, pues la realidad es que en los países llamados desarrollados esto está más controlado que en los países no desarrollados. Para llegar a nuestro entorno, ¿tenemos un perfil de a quién le da más el cáncer de mama o en qué sectores? Pues sí, está visto que, fíjate que contrario a lo que se piensa, por los mismos factores de riesgo, la forma de alimentación, porque también hablábamos de los factores de riesgo, no dije nada de la alimentación, pero bueno, la alimentación está ligada a los químicos, a lo procesado, ¿no? A los alimentos que tienen, digamos que más procesos, enlatados, ¿no? O sea, más conservadores, más químicos, y a la obesidad, ¿no? Entonces, obviamente, si yo tengo un sector de la población que utiliza alimentos más naturales, más frescos, no procesados, donde los animales no se han expuesto a químicos, donde no vienen de granjas como donde les meten alimento con muchas sustancias, o sea, y que no procesan las frutas, las verduras, los pesticidas, todo eso, obviamente va a dar como resultado un cuerpo más sano en general. Entonces, bueno, también se habla de eso. Y a diferencia de lo que la gente cree, que las mujeres con bajos recursos tienen más cáncer de mama, no, aquí es al revés.
las mujeres con mayor recursos económicos o más estudios, yo podría decir, tienen más cáncer de mama que las que no. ¿Por qué? Porque por los mismos factores de riesgo. Las mujeres que están más preparadas, en teoría, lo pongo todo entre comillas porque no generalizamos nunca, porque todo es posible, tienen menos hijos, ¿no? Comen cosas más industrializadas y tienen más malos hábitos. También se habla del alcohol. Cuando una mujer bebe alcohol por lo menos 1 o 2 copas diarias, incluyendo la cerveza, el famoso vino tinto que dicen que es tan bueno y bla, bla, bla. No, lo que hace el alcohol, lo que hace el alcohol es producir también sustancias que oxidan y sustancias dentro de tu cuerpo que lo ponen como en estrés. Y esas mismas sustancias oxidativas te pueden ocasionar que si tú ya tienes por ahí guardado un botoncito para cáncer de mama, pum, eso lo detona, ¿no? Entonces, obviamente, las mujeres que tienen un nivel socioeconómico más alto, pues beben más alcohol, fuman, salen más, se desvelan más, comen menos bien, ¿no? Entonces es como, no tienen tantos hijos, no dan tanta lactancia, no se quedan, o sea, todo es como el modus vivendi, ¿no? Y obviamente, bueno, pues lo de la genética que decíamos, ¿no? Claro, que también es importante esta precisión, ¿no? Lo pensaríamos al revés, ¿no? Sí, porque a lo mejor yo pudiera pensar, se revisan menos, ¿no? Se atienden menos, pero a ver, el cáncer de mama no tiene que ver con que te revises o no. Benditas revisiones y benditas autoexploraciones, porque eso te ayuda a encontrar, pero no significa que porque vayas o no al doctor te va a dejar de dar. O sea, el cáncer de mama te va a dar si tú tienes los factores de riesgo suficientes, si tu cuerpo hace clic con ellos y te da cáncer, punto. ¿No? O sea, porque vayas o no al doctor no significa que no te vaya a dar. No hay una manera de prevenir el cáncer de mama. Esa sería la pregunta, ¿no? Así Es decir, es. en todo caso, la autoexploración. Sí, pero eso lo detecta, no lo previene. O sea, porque ojalá si yo me tocara todo el tiempo no me diera cáncer, todos nos estaríamos tocando todo el día, ¿no? Pero no hay una manera de prevenirlo. Pienso yo que la única manera es educarnos desde chicas a comer sano, a no ser obesas, a no fumar, a no beber, ¿no? A ser en general saludable. Y yo diría de pasada a ser felices, ¿no? ¿Sí? Y a no estar pensando en mi cabezota que me voy a morir de cáncer de mama porque la tía Chonita tuvo cáncer de mama. No vivir con miedo. El miedo es lo peor que podemos hacer, ¿no? Bueno, aquí haríamos un paréntesis para lo de la autoexploración. O sea, ¿cada cuándo? Eso porque al final también yo creo que hay una idea errónea ahí, ¿no? De que esto puede. Cuando yo detecto algo es porque ya está ahí. Fíjate, ¿no? esa es una pregunta maravillosa. Porque, a ver, ¿de qué me sirve autoexplorarme todos los días si no entiendo qué debo buscar en la autoexploración? ¿No? O sea, puedo estar tocando una bola que ya la tenía yo y eso creo que está bien. O es más, ni siquiera mis manos cachan que tengo una bola. Entonces, bueno, lo primero que hay que saber de la autoexploración es que yo siempre les digo a mis pacientes, las mamas son como 2 saquitos, ¿no? Como si fueran 2 bolsitas que adentro de esa bolsa de piel tienen un contenido. Entonces yo les digo, a ver, es como cuando juegas o estás con prisa y te estás manejando, se me ocurre, y traes la bolsa aquí y quieres, no sé, un lápiz. Entonces metes la mano a ciegas a la bolsa y buscas qué tocas. Entonces tocas la cartera, tocas el bilé, tocas la pluma, ya la encontraste y la sacas, ¿no? O sea, así es lo que hay que buscar en el cáncer de mama. O sea, yo tengo que tocar de preferencia ciegas, ¿no? Sin darme cuenta que siente mi mamá de lo que yo toco, porque a veces confundimos esas sensaciones. O sea, la sensación que debo identificar es que tocan mis manos en esa mama. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo es la piel? ¿Cómo se siente? Adentro, ¿qué cosa tengo? Es como si agarrara una bolsita de canicas y tuviera canicas triangulares, redondas y chiquitas y grandes. Entonces, así a ciegas yo diría, a ver, en esa bolsa de canicas, identifica dónde están las puntiagudas, dónde están las redondas, dónde están las chiquitas, dónde están las grandes. Eso es lo que hay que tocar, ¿qué hay allá adentro? Y entonces, la manera de saber que hay algo que no está bien es, obvio, toco un bulto que puede ser desde el tamaño de un chochito. Yo tengo pacientes que se han tocado literal así una cosa del tamaño de un chocho hasta una pelota que es más grande que tu propia mama, ¿verdad? Entonces es un tumor o una bola que no estaba antes de cuando yo me las tocaba, ahora aparece y sobre todo la textura. El cáncer de mama siempre es rígido, siempre es duro. Yo les digo que hay que compararlo, incluso hubo algunos anuncios que lo comparaban con el hueso de una naranja. Es tan duro como un hueso. Yo les digo que se toquen aquí en el dedo, ¿no? En el huesito de la falange y que con eso comparen la textura, ¿no? Entonces es como hacer ejercicios. Por ejemplo, un ejercicio bueno es me toco la nariz, ¿no? O sea, la zona de las alas de mi nariz son mucho más suaves
que la punta de mi nariz. Ah, pero si yo sigo aquí hay un hueso. Entonces nunca será igual la textura o la consistencia de esto, que esto, que esto. Entonces es como el ejercicio que hay allá adentro, ¿no? Ahora, ¿cada cuánto? Yo sugiero una vez por semana. Y que se den cuenta, perdón, sí, ya sé Sí, que porque tenemos ya que cortar. Tenemos que cortar y ahorita vámonos. continuamos Sí. con... Sí, una vez por semana. Regresamos. Continuamos en 2 minutos. Conducido por Elsie Núñez Carpizo y Amparo Apolinar de Jesús, un programa del Seminario de Sociología General y Jurídica. Síguenos de lunes a viernes en la programación de YUS Canal Multimedia, Derecho a tus oídos. Esto es la Facultad de Derecho en Radio. El Seminario de Estudios sobre Comercio Exterior de la Facultad de Derecho de la UNAM los invita a escuchar el programa de radio En Frontera, donde hablamos sobre temas de comercio exterior, logística y aduanas. Todos los martes, de 5 a 6 p.m. por YUS Canal Multimedia. Al filo del mediodía, todos los martes de 12 a 13 horas, se transmite la emisión radiofónica del Seminario de Derecho Penal. Sí es penal, con la conducción del maestro Arturo Luis Cosío Zazueta. Sí es penal y está en Youth Radio. Soy Mónica Rivera César y los invito a escuchar todos los martes de 19 a 20 horas el programa Trabajo Luego Existe, un espacio de crítica y debate sobre temas de derecho del trabajo, conducido por Enrique Larios. Esta estación es afiliada a la Red de Radios Universitarias de México. Visita nuestra página de internet y sigue la transmisión de todos nuestros programas en www.derecho.unam.mx. Continuamos. Continuamos en 10 segundos. Conducido por Elsie Núñez Carpizo y Amparo Apolinar de Jesús, un programa del Seminario de Sociología General y Jurídica. Regresamos con ustedes. El día de hoy estamos con la doctora Berta de Ávila y con el tema de cáncer de mama. Voy a dar el uso de la voz a Carlos para que nos envíe los saludos de las personas que nos hacen el favor de atendernos. Agradecemos que nos estén observando: José Garrido, Elizabeth Hernández, Jafet Ortiz, Andrea Hernández, Lisa Casiano, que nos menciona que es un excelente tema, en efecto muy interesante lo que estamos tratando con la doctora, Nancy Santiago y Diana Iniestra. Ojalá nos sigan acompañando porque se va a poner mucho más interesante. Y la maestra Amparo, que nos va a dar las sugerencias de esto antes de que continuemos en lo que estábamos, en la autoexploración. Sí. Claro que sí, doctora. Pues nuestras primeras recomendaciones para este fin de semana es la película Mi vida sin mí. Es una producción española canadiense de 2003 y bueno, que nos retrata precisamente lo que pareciera una vida normal de una muchacha joven, ¿no? Que trabaja, tiene a sus hijos, tiene a su esposo, pero en una revisión médica pues se le diagnostican que le queda muy poco tiempo de vida, ¿no? Es una enfermedad terminal, pero entonces ella, lejos de deprimirse, al contrario, dice, bueno, yo tengo que enfrentar esta situación y vivir mi vida al máximo, ¿no? Es decir, qué es lo que me gustaría hacer, e incluso cuando ya no esté, qué es lo que me gustaría que pasara, ¿no? Entonces nos hace reflexionar que al final nosotros debemos de vivir la vida en ese sentido, no estar pensando que algún día nos vamos a morir o que una enfermedad va a venir y nos va a hacer conscientes de esto, sino día a día disfrutar de la vida. La otra película es Five. Es un conjunto de 5 cortometrajes producidos para la televisión. Fue lanzada en octubre de 2011 en Estados Unidos a propósito del Mes Internacional contra el Cáncer de Mama. Y bueno, lo que pretenden estos cortometrajes es mostrarnos las diferentes formas de entender y enfrentar el cáncer de mama. Tiene como base una historia de vida real que nos muestra diversas etapas, ¿no? La enfermedad, cómo se vive el cáncer de mama en una familia, cómo en algún momento ante el diagnóstico tenemos que dar la noticia a la familia, a los niños pequeños, a los padres, a los hermanos, y también incluso asimilarlo para uno mismo, ¿no? Entonces es una interesante reflexión.
Pues vamos a continuar con nuestra autoexploración, que nos decías, concéntrese. Sí, concéntrese. No esté haciendo varias con los cosas. ojos cerrados. Digo, primero igual te tienes que observar las mamas, porque también se sabe que la autoexploración tiene que ver con un examen visual también, ¿no? Entonces tienes que mirar cómo se ve la piel, cómo se ve el color, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces puede haber avisos así. Si tú tienes un pezón que siempre lo has visto hacia afuera y de pronto está invertido, puede ser que haya algo adentro que está jalando ese pezón, por eso se habla de ese pezón invertido. Si ni siquiera sé cómo son mis pezones, pues me los tengo que mirar, ¿no? Quitar como todo eso de no me miro, no me destapo, no me desnudo, o sea, sí está muy bien que seamos pudorosas y que nos cuidemos, pero conmigo yo sí tengo que conocerme, tengo la obligación de conocer de qué color es mi areola, de qué color es mi pezón, de qué tamaño, hacia dónde se dirige, ¿no? Entonces sí, las mamas como son en general, entonces bueno. Y yo sugiero que se haga siempre una vez por semana. ¿Por qué? Porque en las pacientes que aún menstruan, cada semana hormonalmente estás en una etapa diferente y las mamas responden a ese movimiento hormonal. Entonces, casi siempre antes de la menstruación las mamas se ponen más turgentes, es decir, más llenitas, como más gorditas, a veces dolorosas, ¿no? Y más sensibles, y el pezón también puede permanecer en algunas etapas del ciclo más erecto. Entonces también eso, que las mujeres sepan, que identifiquen en qué etapa del ciclo se sienten con diferentes cambios, ¿no? Y algo en especial, o sea, tomaríamos pues en especial algo. Que hay que revisar las zonas, o sea, también hay que revisar, pensamos que solamente es como agarrarnos la glándula y en realidad no. Es importante que nos conozcamos también la zona del cuello, ¿no? O sea, toda esta zona, porque aquí también crecen los ganglios, que ahorita hablamos un poquito de la relación que hay con las mamas. Entonces, la zona del cuello, arriba, atrás de las clavículas, que son estos huesitos que tenemos aquí, la parte de adentro de las axilas y la zona desde la axila hasta la mama. Y entonces ya tocar la mama. O sea, sí es importante revisarme toda esta área. Ajá, y conocérmela. La axila también es un hueco donde puedo encontrar estructuras. Entonces, yo tampoco sé que tengo ahí, y si el cáncer de mama avisa con un ganglio y no avisa con un tumor en la mama, puedo darme cuenta rápido, pero si no me conozco la axila, ¿cómo voy a saberlo? Ahora, hay mujeres que tienen algo que se llama mamas supernumerarias o tejido mamario fuera de lugar, ¿no? Entonces, hay pedacitos, por así decirlo, de glándula mamaria que se pueden ubicar en la axila. Incluso hay mujeres que llegan a tener pezones, como la misma línea que siguen los pezones en los mamíferos, por ejemplo, los perritos, que siguen una línea de varios pezones hasta la pierna. También hay mujeres que pueden llegar a tenerlas. A lo mejor no muchos pezones, pero sí 2 o 3. Entonces también saber que eso está en mí, ¿no? ¿Sí, no? No, es que en este caso, bueno, para las mujeres, pero que ahora ya también se habla para los hombres, ¿aplicaría la misma forma de autoexploración? Sí, con ellos es un poco más sencillo porque la mama de ellos generalmente es muy pequeña, a menos que sea un varón obeso, donde sí como se ve como más protuberante la zona de la mama, pero es un poquito más sencillo y aplicaría igual, ¿no? Sí, exacto. Bueno, y en principio, vamos a exponer en los dos casos, que yo me haya dado cuenta de algo o que no me haya dado cuenta. Ya nos has dicho, después de los 40 hay que asistir y darse cuenta. ¿Cómo lo diagnosticamos? ¿Qué estudios vamos a tener que realizarnos o nos va a indicar que el doctor, la doctora, que nos tenemos que hacer? Ahora, lo importante es que no todos los tumores, cuando hablamos de tumor hablamos de una bola. Un tumor no significa malignidad. Si yo me golpeo ahorita y me sale una bola aquí, eso es un tumor, dado por el golpe, pero es un tumor, o sea, es una bola que me sale en el cuerpo. Entonces, cuando yo encuentro un tumor en alguna mama, no significa forzosamente que tiene que ser cáncer. Entonces, si yo soy la que lo identifica, a veces las parejas de las mujeres son los que se dan cuenta o las que se dan cuenta que tienen algo en la mama, porque no nos revisamos. Entonces, mejor me toca a mi pareja que yo, ¿no? Entonces, digo que bueno, de alguna manera que alguien lo encuentre como sea. Entonces, cuando es por exploración de la paciente o de la pareja que se encuentra una bola, obviamente tengo que ir al médico y dependiendo de dónde esté, del tamaño y de cómo se toque son los estudios. Pero bueno, si tengo más de 40 años, o sea, yo tengo 40 años cumplidos, tengo que hacerme forzosamente mastografía. Y si en la mastografía no se ve claro, no se puede interpretar, hay dudas, hay algo, tengo que complementarlo con un ultrasonido. Si tengo menos de 40 años y de entrada no estoy sospechando algo maligno,
me hago solo ultrasonido. Pero si estamos sospechando algo maligno, depende de la paciente. Ahora, ¿cómo se da un diagnóstico definitivo? La mastografía es lo que más se acerca a la verdad. ¿Por qué? Porque las características del tejido maligno en una placa radiográfica, que es al final de cuentas una mastografía, que nada más para que aclaremos, la mastografía es ese estudio donde nos meten la mama entre dos planchas, ¿no? Te la apachurran y literal eso hace, proyectan el rayo X a través de eso y sale como ampliado, ¿no? Literal una calcomanía, ¿no? En una placa de rayos X, y esa es la mastografía. Entonces se ha visto que la mastografía es la que puede detectar cáncer de mama incluso antes de ser palpable. Que por ejemplo el ultrasonido lo que le pasa es lo contrario, el ultrasonido ve densidades, no ve lo mismo que una mastografía y ve tamaños. Entonces a veces los ultrasonografistas se asustan mucho porque la densidad y digamos la forma del tejido que están observando con el ultrasonido les parece que es maligno, y entonces hay muchos falsos negativos o falsos positivos de cáncer de mama, ¿no? En el ultrasonido. Entonces lo ideal que es, si tengo más de 40, mastografía, y de ahí me voy al ultrasonido. Ahora existe otro que es la resonancia magnética. La resonancia magnética aquí en México no se hace como una rutina para las mujeres. Primero es cara, ¿no? Una barata te salen 5 o 6 mil pesos, y estármela haciendo anual pues tampoco, y además es muy incómoda, es muy molesta, ¿no? Entonces no se le pide a todas, se pide solamente en mujeres que hay mucha duda o que hay algo que no queda claro y que el médico, el oncólogo dice, bueno, sí, hágasela, ¿no? Y el diagnóstico definitivo lo hacemos tomando una muestra, ya sea por biopsia con aguja, por biopsia guiada con ultrasonido, por biopsia excisional, que es quitar todo el tumor que se está encontrando, pero ese es el diagnóstico definitivo, teniendo células de esa bola afuera estudiadas por un microscopio. Y eso nos da muchísimo valor porque nos dice qué tipo de células son, porque hay muchos cáncer, ¿no? O sea, hay diferentes, dependiendo del tipo de células, son diferentes tipos, y eso al final te va a dar la posibilidad de decirte qué tratamiento vas a seguir. De eso va a depender el tratamiento y además el estadio. No es lo mismo una paciente con un estadio leve que con un estadio avanzado. El pronóstico y el tratamiento que tú le das y las opciones de tratamiento obviamente varían. Y en este caso, ¿qué has dicho? ¿Qué hacer frente a un diagnóstico de esa naturaleza? Porque yo lo primero que es que entras en shock, ¿no? ¿A dónde? Primero y antes de esto, hay mitos de esto de la mastografía y que realmente yo siento que la gente no se lo hace, no hay campañas o son muy tenues, ¿no? Cuando debía de ser como algo más frecuente, no sé si me explico lo que estoy tratando de señalar, ¿no? Porque pues sí, es muy molesto, no te lo hagas, o es muy caro, o etcétera, no, y sobre todo ahora han estado sacando en redes sociales y en las famosas cadenas en correos y celulares que la mastografía te hace el daño, ¿no? O sea, que no te la hagas porque eso es lo que te va a provocar cáncer de mama, que todas las mujeres que tuvieron cáncer de mama lo tuvieron porque se hacían mastografías. Y la realidad es que no, la radiación que tú recibes te hacen en total 2 placas de un lado, 2 placas de otro. A menos que salgan mal, que te la tengan que repetir o que te tengan que hacer un acercamiento, por así llamarlo, te sacan otra más, otras 2 más. Pero lo máximo son 6 placas, ¿no? De la cantidad de radiación que tu cuerpo recibe o que tus mamas reciben, obvio, pues sí es radiación, pero no se podría comparar con muchísimas otras cosas, ¿no? Entonces, eso no podría malignizarte una vez al año, la mama, es imposible. ¿Sí? Sería como una radiografía. Exactamente, y por ejemplo hay series de radiografía que te sacan hasta 10, 15 placas de una sola zona, ¿no? Y no te pasa nada. Entonces yo más bien creo que entramos como en que ahora se ha dado mucho, tenle miedo a las vacunas, no te las pongas, tenle miedo a la mastografía, no entiendo yo de dónde sale esa como red del miedo, ¿no? Pero lo que sí es una realidad y está comprobado científicamente es que lo único que detecta el cáncer de mama es la mastografía, a tiempo. Entonces hay que hacerla. ¿Quiénes? Todas las mujeres, no importa si tuviste hijos, si tuviste o no, si te duele o no te duele, eso no importa. Tienes más de 40 años y tienes tus mamas, hazte una mastografía. No hay para dónde hacerlos, una vez al año. Sí, claro, al final, si no,
que digan, si no conocemos la realidad nos llevamos por eso, ¿no? Y hablando de las vacunas, pues ahorita tenemos los efectos de los antivacunas, ¿no? Es decir, que enfermedades que se supone que estaban ya erradicadas, eso pues están volviendo, y el caso más importante es el del el sarampión, ¿no? Que nos tiene agobiados. Ahora, ya tenemos el diagnóstico, ¿qué hacer frente a eso? Ajá, pues el diagnóstico tiene que hacerse pronto, que a veces ahí es donde nos tardamos un poquito. Siempre, tú dijiste hace rato que entramos en shock. La verdad es que el miedo paraliza. Entonces, cuando una mujer se enfrenta a tener un tumor mamario, posterga los estudios, posterga las biopsias, posterga el oncólogo. Y yo respeto por completo lo que la gente decide, si van con el que hace homeopatía, si van con el que usa imanes, si van con... Todo es respetable y todo está bien si es que yo considero que con eso voy a estar. Pero si hablamos de un acompañamiento médico, ¿no? Que el oncólogo es el que te dice el diagnóstico, yo diría, bueno, sigue con el homeópata, sigue con el de los imanes, sigue, pero no dejes esta línea oncológica, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Determinar el tipo de tumor que tengo, el estadio, es decir, hasta dónde está expandido y qué tipo de tratamiento es el mejor para ese tumor en específico. ¿Cómo puedo saberlo? Pues con los procedimientos, ¿no? Hay algunos tumores que necesitan resección de la axila, por ejemplo, para extraer los ganglios que están en esa zona. Hay tumores que necesitan resección de más cantidad de más ganglios. ¿Y qué pasa con los ganglios? Si ya el tumor mamario está en uno de los ganglios del cuerpo, el que sea, eso se dice que ya se diseminó, o sea, aquí dice que ya hay metástasis, ¿no? Y dependiendo del número de ganglios que encuentran también tumor mamario, entonces es como el pronóstico y el tipo de tratamiento para esa persona. También ayuda mucho saber si en el otro lado no hay. Generalmente el cáncer de mama es unilateral, pero cuando ya es bilateral, pues el pronóstico es menos favorable, ¿no? Uh-huh. Nos dejas que dice, ahora qué vamos a hacer, porque no, que es información que realmente no se conoce por la mayoría de la población. O sea, si ahorita hacemos el ejercicio de preguntarle a una mujer sobre la información que tiene respecto al cáncer de mama, pues realmente no. Y otra cosa de los mitos de la mastografía que tú decías, ahorita me acordé, que es lo del precio. Fíjate, ahora el gobierno ha tenido o tiene ahora muchos camioncitos de salud que van por las colonias, sobre todo en el mes de octubre, que yo siempre les digo a todas, aprovechen el mes de octubre, porque hasta en los laboratorios más caros te ponen a 50% la mastografía. En esos camioncitos hay algunos donde depende de la delegación a donde llegan, a veces son gratuitos o te cuestan 50 pesos. Entonces, y además no nada más te hacen tu mastografía y te la entregan y que Dios la bendiga, no, o sea, te dicen, salió así, vaya a este lugar. O sea, te canalizan con alguien que te puede dar un seguimiento, ¿no? Entonces, pues hay que aprovechar y hay que hacerlo. No necesitas gastar 500 pesos ni 1,200. Uh-huh. Nos reímos porque ya nos hacen el señalamiento de que tenemos que ir al receso y regresamos con ustedes ahora mismo. No sigan hablando. Regresamos con... Continuamos en 2 minutos. Por Elsie Núñez Carpizo y Amparo Apolinar de Jesús, un programa del Seminario de Sociología General y Jurídica. Visita nuestra página de internet y sigue la transmisión de todos nuestros programas en Se nota que no se la he hecho a los 40. No, todavía no tengo 40. Síganos en la red de Radio. Ya que cumpla los 40. Va a ser mi regalo de cumpleaños. Aplastamiento de mamas. No, sí, oye, la verdad. Soy Mónica Rivera César. Nos invita a escuchar todos los martes de 19 a 20 horas el programa Trabajo Nuevo Existe. Un espacio de crítica y debate sobre temas de derecho del trabajo, conducido por Enrique Larios. Al filo del mediodía, todos los martes de 12 a 13 horas, se transmite la emisión radiofónica del Seminario de Derecho Penal. Sí es Penal, con la conducción del maestro Arturo
Arturo Luis Cosío Zazueta. Sí es penal y está en Youth Radio. El Seminario de Estudios sobre Comercio Exterior de la Facultad de Derecho de la UNAM los invita a escuchar el programa de radio En Frontera, donde hablamos sobre temas de comercio exterior, logística y aduanas. Todos los martes, de 5 a 6 p.m. por Youth Canal Multimedia. A propósito, ya la voy a llevar para que cuando ya les toque. Asimilando. Síguenos de lunes a viernes en la programación de Youth Canal Multimedia, Derecho a tus oídos. Continuamos en 10 minutos. Pero vamos a llevar a la maestra Apolinar de Jesús, un programa del Seminario de Sociología General y Jurídica. Exactamente. Te has descubierto, Miguel. ¿Regresamos o no regresamos? Sí, ya. Ya estamos. Regresamos con ustedes. Carlos, ¿qué saludos nos envías por ahora? Tenemos varias observaciones, varios comentarios. Jenny Niestra nos dice que sin duda es una información muy útil para toda mujer. Gracias por tocar estos temas. Toda mi admiración para la doctora y Carlos. Le agradecemos muchísimo a Diana por sus palabras. Bray Gutiérrez nos dice tema de gran relevancia. En efecto, Bray. Diana Ballina. Madi Venegas nos dice un tema muy interesante, muy bonito día. Te deseamos un gran día también, Madi. Qué bueno que nos estés observando. Andrea Hernández dice que aunque efectivamente no se puede prevenir, el riesgo se puede reducir con hábitos saludables. Importante es estar informado sobre técnicas de revisión para ser detectado a tiempo. Gracias por tocar este tema. Claro, y importantísimo también que también se puede dar en hombres, ¿no? O sea, no solamente se reduce al ámbito femenino. Y Talía Díaz que menciona, gracias, nunca imaginé que dependía de la ubicación del cáncer en los ganglios. Y que bueno, este puede ser un pronóstico, ¿no? También un tema muy interesante lo que nos ha revelado. Muy bien. Pues Amparo, nuestras recomendaciones para continuar aquí. Sí, bueno, las últimas dos recomendaciones van precisamente o abordan en específico casos prácticos del cáncer de mama. La primera es Ya te extraño, una película inglesa de 2015 que precisamente nos vuelve a hacer reflexionar sobre lo que implicaría que una persona sea diagnosticada con cáncer de mama, que viene a trastocar todo su estilo de vida, todo su entorno familiar, pero sin duda nos hace reflexionar que importante va a ser el apoyo que se tenga de los amigos, de los padres, de los hermanos, de los hijos, por supuesto. Y bueno, esta película nos muestra incluso dos situaciones que se dan con el cáncer de mama, que es el respecto a los tratamientos, en específico la quimioterapia, y bueno, como un paciente que tiene que recibir quimioterapia, pues le implica la disminución de defensas, en el caso de las mujeres, pues la pérdida de cabello, lo que es muy simbólico en ese sentido, y por otra parte también lo que se conoce como la mastectomía, que es debido al avance de sin control del cáncer, pues a veces hay que extirpar la glándula mamaria. Y por otra parte es un drama español de 2015 que es Mama, precisamente a propósito del cáncer de mama, y que nos muestra cómo una joven mujer que le es diagnosticado con cáncer de seno pues tiene que luchar día a día precisamente con esta situación. Sin embargo, algo que nos hace reflexionar es precisamente el carácter con el que nosotros enfrentamos esta situación. Nos podemos venir abajo, deprimirnos, o por el contrario, ¿no? Encontrar el lado positivo a esta situación y, como la doctora nos decía, vivir sin miedo, ¿no? Bueno, aquí nos lleva a la pregunta siguiente. O sea, ya nos exploramos, fuimos al médico, nos dan un diagnóstico. En general pensamos que solo sería la quimioterapia, o hay distintos tipos de tratamiento en relación al tipo que se tiene. Ajá, y tiene a veces que ver con el simple tamaño del tumor y la etapa donde está. Si tú encuentras un tumor menor de 3 centímetros y que está completamente localizado, es decir, que no se ha fugado ninguna celulita hacia ningún lado, y que el tipo se llama estirpe, el tipo de células que desencadenaron el origen de las células que tiene ese tumor, puedes hacer algo que se llama biopsia excisional o una cuadrantectomía, ¿no? Que es solamente extirpar quirúrgicamente el pedazo de la mama con ciertos bordes de distancia al tumor para quitar completito todo, y eso es una curación.
O sea, el cáncer de mama puede ser curable, ese es como el speech de siempre, puede ser curable si se detecta a tiempo y tiene que ver con esto, ¿no? Si, antes de que se fugue a otros lados. Entonces, puede ser desde eso, desde el tratamiento quirúrgico, como la mastectomía radical, ¿no? Y que es cuando hacen todo un vaciamiento de la axila, quitas literal, despegas de las costillas, despegas el músculo pectoral para quitar por completo toda la mama que está adherida al pectoral, ¿no? Que es el músculo que tenemos en las costillas. O pacientes donde ya no se les recomienda entrar quirúrgicamente y entonces empiezan con quimioterapias que depende del tipo de tumor, es el tipo de plan de quimioterapia, sesiones, tipo de medicamentos, si es tomada, si es intravenosa, ¿no? Cada cuánto, las sesiones, todo. O hay tumores donde también se les da junto con radioterapia. La radioterapia también se ha visto que reduce el crecimiento tumoral, pero pues obviamente con sus efectos como la quimioterapia clásico que te tira el cabello, te da vómito, o sea, como muchos efectos clásicos que se ven en la quimioterapia, no a todas les pasa y no todas las quimioterapias dan eso, que también eso hay que saberlo. Y la radioterapia, bueno, generalmente ocasiona quemaduras, ¿no? Eso es como lo más agresivo de la radioterapia. Entonces, no todas las pacientes se someten a todas. Hay mujeres que se tienen que someter a todo, ¿no? Hay mujeres que con solo quitar esa zona de tumor está curada, ¿no? Entonces, sí depende de todo. Yo no diría de la suerte, diría del momento en el que es diagnosticada. Uh-huh. Claro, eso es lo fundamental, ¿no? Es decir, porque, como bien decías, va a seguir desarrollando. Entonces, mientras más pronto se pueda detectar, pues, digamos, la forma de resolverlo también es menos agresiva. Claro, ¿no? Y puedes hacerlo. Ahora, en nuestro país, las instituciones de salud en general, ¿te lo atienden? Sí. Quienes tienen la fortuna de ser derechohabientes del ISSSTE o del Seguro Social tienen, por supuesto, un equipo oncológico maravilloso donde te dan tratamiento, te dan consultas, te dan de internamiento, cirugía, lo que necesites para atender el cáncer de mama. Y como se ha hecho una cosa muy importante en cuanto a la mortalidad de las mujeres en México, las instituciones se han dedicado mucho más que a la prevención, es a la detección, al diagnóstico oportuno y al no darles largas de las citas en cáncer de mama. Por ejemplo, si una mujer se diagnostica en privado, porque va a hacerse sus mastografías a un consultorio, y entonces ya le dicen, sí, lo más seguro es que usted, todavía no hacen biopsia, no tienen certeza en el diagnóstico, pero le dicen, lo más seguro es que usted tenga cáncer de mama, con eso va al Seguro Social y la pasan rápido, o sea, sí han hecho mucho más veloz esto, ¿no? Y bueno, ahí les otorgan todo, internamientos, cirugías, tratamientos, medicina, todo. ¿Qué pasa quienes no tienen derecho a audiencia? Pueden acudir a un hospital de salubridad, cualquiera de ellos. Hablábamos del hospital del Instituto Nacional de Cancerología, que es como el principal instituto de cáncer aquí en México, pero obviamente ese instituto está saturadísimo, entonces no atienden a todas las mujeres, casi siempre seleccionan como por gravedad, como por dónde llegó, o sea, como que de verdad no tenga ningún derechohabiente, no sea derechohabiente a ninguna institución, o sea, sí se selecciona un poco, y si no, bueno, les dan opciones, pueden ir al GEA González, pueden ir al Hospital General, pueden ir a las instituciones de salud. Ahora hay muchos hospitales de especialidades que ha puesto también el gobierno en Iztapalapa y en zonas como un poco más marginadas, ahí también atienden pacientes con cáncer de mama, ¿no? Y bueno, hay fundaciones y organizaciones, por ejemplo, está el Grupo Reto, está el FUCAM, está el CIMAP, o sea, hay varias instituciones que si bien ellos no tienen clínicas o hospitales como tal, ellos tienen la facultad de llevarte o de canalizarte con alguna institución donde a lo mejor el costo sea mucho más accesible que si tú te vas a un hospital privado, ¿no? Claro, eso quiere decir que hay opciones, sí, ¿no? las hay. No hay que sentirse ya, aquí se me acabó la posibilidad, porque realmente estas instituciones van a dar ese apoyo, y que por lo que dices, pues debemos de pensar que es amplio, ¿no? De que si una persona que se encuentra en esta situación sí va a tener la opción de un tratamiento sin que sea exageradamente costoso, diríamos, ¿no? Porque además una fortuna es que
la mayoría de las mujeres con cáncer de mama no necesitan los tratamientos más costosos ni más duraderos, ¿no? O sea, son menos. Entonces, si yo de entrada, porque pienso en cáncer de mama, inmediatamente pienso en me voy a morir, ¿no? Y además ya voy a quedarme sin cabello por las quimios, ya voy a quedar así por las radios, bla, 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 bla. Y no, o sea, no puedo dar por sentado nada. Tengo que entrarle al toro por los cuernos y decir, tengo que atenderme, ¿no? Y entonces tocar la puerta en el Hospital General, tocar la puerta en G. González, tocar la puerta en los hospitales de salubridad, y si ahí no hay, que de ahí me canalicen a donde sí. Entonces siempre hay una puerta abierta. Claro, el principio es detectarlo. Exacto, ahí está el secreto para vivir. Bueno, y en este sentido, así como que bueno, danos un consejo que ya nos has dicho, pero ¿qué sería lo prioritario? Es decir, si yo realmente quiero tomar medidas y estar atenta. Ajá. El mejor consejo tal vez que yo podría dar, y eso es en general en la salud femenina, tanto para cáncer cervicouterino, cáncer mamario, es no puedo empezar por el miedo. O sea, no voy a la mastografía porque me da miedo que me duela. No voy a la mastografía porque me da miedo que leí en la cadena en el celular que eso genera cáncer. No voy a la mastografía porque mi mamá tuvo cáncer de mama y entonces seguro yo lo voy a tener. O sea, no puedo partir de ahí. Entonces tengo que mirarme como una mujer que necesita y debe ser saludable. Pero eso depende solamente de mí. Entonces el consejo sería hacerme responsable, que cada una nos hagamos responsables de nuestra salud. Nadie va a ir por ti a tu casa, sacarte de la mano, vamos, a menos que tus hijas fueran y mamá ya te toca, ¿no? Ajá, pero está muy difícil. Entonces a mí me toca hacerme Papá Nicolau, a mí me toca hacerme mastografía, a mí me toca autoexplorarme. Entonces hagámonos responsables de nosotras, de lo que como, de lo que fumo, de lo que bebo, de lo que, ¿no? Entonces es como el consejo, hacerme cargo de mí misma. Claro, porque al final siempre va a haber una solución, es decir, en el caso extremo, y quizás aquí ya pasaríamos para otro programa, en el caso extremo que me las tengan que extirpar, de todas formas hay posteriores soluciones, claro, ¿no? O opciones, diría yo, ¿no? Y cada día me imagino que más. Claro. Y aquí, ahorita me surge la pregunta, que no sé si esté relacionada o no, de cuando las chicas, sobre todo debo pensar que gente joven se hace implantes, no sé si es la palabra de tener o más busto o menos busto, en estos casos que estaría vinculado a... No, fíjate que eso es algo muy bueno, porque los implantes no están asociados, no son un factor de riesgo, ni las cirugías de mama, porque así como hay quien se pone, hay quien se quita. Sí. Ajá, entonces, no, las cirugías estéticas de mama no están vinculadas a factores de riesgo de cáncer de mama. O sea, no porque te pongas implantes te va a salir cáncer de mama. El problema con los implantes es que les da doble miedo, porque entonces son mujeres que a lo mejor se pusieron sus implantes a los 20, 30, no sé, a la hora que se les dio la gana, pero llegan a los 40 y tienen miedo de hacerse la mastografía porque como tengo los implantes ya me dijeron que me van a estallar, que se me van a voltear, que me van a tronar, y no, o sea, la mastografía tiene una técnica especial para cuando hay una mujer con cáncer de mama. Y quienes se colocan los implantes por debajo de la glándula, que es lo que casi todos los plásticos hacen, les ayuda más porque como proyectan hacia el exterior la mama, pues nada se les esconde. Entonces la autoexploración en esas mujeres es hasta más fácil. Entonces no, realmente no hay eso no considera ningún riesgo, pero vuelvo a lo mismo, no seamos miedosas, hagamos lo que nos toca hacer. Si tengo que hacerme un Papá Nicolau, tengo que hacerme el Papá Nicolau. Si tengo que hacerme la mastografía, tengo que hacerme la mastografía. Si tengo que revisarme la caries en el dentista, tengo que ir al dentista. O sea, vivir con miedo no nos lleva a nada. Sí, pero lo que pasa con el ejemplo del dentista, por ejemplo, no vamos hasta que ya tenemos... Pero así pasa con la mama, no voy hasta que ya tengo aquí sangrando y no, entonces... Sí, la prevención, sí, al final donde estamos fallando es en lo que tú decías, ¿no? En autoexplorarme y en considerar que es en mi propio beneficio, ¿no? Es decir, el cuidar de mi salud, mi alimentación, pues no beneficia a nadie, sino a mí mismo, y claro, ¿no? Y ahí no cabe que el gobierno me hizo, que soy pobre, que no puedo porque, no, o sea, trabajo tanto, no, a ver, o sea, tú eres el único responsable de ti mismo, hazte responsable, ¿no? Atiéndete tú. Ajá. Sí, es tu salud, ¿no? Y es tu Así vida, es. y etcétera. Y aquí una casi última será, ¿tiene que ver con la calidad del implante? ¿O en general podemos decir que
te lo haga los implantes ya está, porque durante mucho tiempo se decía, ¿no? Que se salía, que te podía causar otro tipo de problemas. Tiene que ver con todo, Elsie. Sí. Tiene que ver con la marca del implante, sí, porque hay marcas que se tienen que recambiar, hay marcas que no. Tiene que ver con quién te lo pone, porque también hay médicos muy, muy hábiles y que lo hacen muy bien y que un implante queda perfecto, pero yo he visto pacientes donde de verdad los implantes se les voltean. O sea, los implantes son como gelatinitas, ¿no? Planitos de abajo y redonditos por encima. Y si tú los sacas son así. Entonces, yo he visto pacientes que dentro de ellas, sin que ellas se hayan hecho gran cosa, el implante se voltea y entonces les queda lo plano afuera. Y entonces tienen que estar haciendo maniobras, ¿no? Entonces depende de muchas cosas, ¿no? Y no se hagan cosas que no deben, sí, ¿verdad? Tenemos un cuerpo. Hay un consejo también, nunca hay que ponerse sustancias inyectadas en ningún lado, porque eso, más que generar cáncer de mama, imposibilitan una revisión en las mastografías. Entonces, si tú te inyectaste por estética, alguien te recomendó, inyéctate esto porque se van a ver más grandes y más bonitas, no sé qué, todas las sustancias que no tienen un contenido como un implante, que están regadas, se mueven y se dispersan por todos lados, silicona, aceites, y eso en un futuro sí va a traer repercusiones y puede traer hasta necrosis de la mama, que no es cáncer, pero sí es como una especie de que se pudre la mama por dentro y acabas hasta sin mamas, ¿no? Entonces no se pongan cosas estéticas así, por favor. Sí, al final, acéptense como son. Ay, sí, ¿verdad? Que sí. es la mejor opción. O si le quieres hacer algo, hazlo con quien de verdad lo sabe hacer, no inyectando cosas que no. Si no experimenten, pues ya nos han hecho la seña que nos tenemos que ir. Mil gracias, mi querida Berta, por acompañarnos nuevamente y quedamos emplazados porque vamos a hacer ese próximo programa, porque sí, le cuide su salud, ¿verdad? Que hemos tenido, nos da consejos y que espero que nuestros radioescuchas y quienes nos ven, pues tomen nota y no estén haciendo cosas incorrectas. Mil gracias por estar con nosotros y nos vemos el próximo martes a la misma hora. Yus Canal Multimedia presentó Societatis, conducido por Elsie Núñez Carpizo y Amparo Apolinar de Jesús.